Por favor, abren sus Biblias en Efesios. Hoy regresamos a examinar otra pieza de la armadura de Dios que está allí en Efesios capítulo 6. Esta armadura de Dios, o que Dios nos da contra o para la lucha que encontramos en este mundo contra las insidias del diablo, contra los principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y como lo he dicho antes, no debemos hacer de cada detalle de la armadura algo espiritual y decir cosas acerca de esos detalles que no están en el texto. Esta pieza de la armadura que hoy veremos es algo que se pone firmemente al cuerpo y es algo que no debe descuidar como cualquiera otra de las partes de la armadura. Cada pieza de la armadura es importante y no debe pensar que unas piezas de la armadura son importantes y las otras no, y entonces deja unas y solamente toma unas, a su discreción. Todas son importantes y todas debe llevarlas para poder enfrentar esa lucha en la que se encuentra. Y así es una pieza de la armadura que vamos a estudiar fundamental en la lucha espiritual. Y demos la lectura desde el versículo 14 hasta el 15. Y estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Al leer el texto, podríamos llegar a pensar que los pies no son tan importantes como el tronco o la cintura de una persona, ¿cierto? Proteger el corazón, proteger los pulmones, el hígado, el vaso y todas las entrañas es vital en la batalla, como lo vimos la semana pasada. Los pies no parecen ser determinantes en todo esto, ¿cierto? Pues no, son igual de importantes. Y déjenme explicarles por qué. En una batalla, si tiene muy bien protegido el tórax y la cintura y deja desprotegidos los pies, pues es presa fácil. En tiempos en que se libraban estas luchas, estas guerras, en esos tiempos era muy importante proteger los pies y los enemigos lo sabían. Por ejemplo, los enemigos enterraban de forma disimulada astillas en la tierra para que cuando avanzara el ejército se lastimaran aquellos que no tenían protección. Y con los pies lastimados es muy difícil proteger el resto del cuerpo. Yo recuerdo que una vez estaba entrenando para una carrera larga y los tenis que usaba ya estaban viejos, ya habían cumplido con su propósito, pero yo igual seguí usándolos. Seguí corriendo con ellos y un día de entrenamiento sentí mucho dolor y no pude correr más. De hecho, no pude ni caminar más. Se me había roto un hueso del pie. Esto lo supe por los rayos X después. Porque en ese momento tenía más pulmones y corazón para seguir, pero no permitieron que pudiera seguir los pies. Y todo por un problema de tenis. En realidad, los tenis ya no servían más. Es lo mismo acá. El calzado juega un papel vital en la lucha. Por muy protegido que tenga el tórax y por maravilloso que sea su delantal, si se hieren los pies o si se resbala y cae en la batalla, será presa de su enemigo. Así que los pies contribuyen a la protección de todo el cuerpo. Recuerden cómo lo dice el apóstol desde el versículo 14. Estad pues firmes. Es necesario que esté firmes y para poder estar firmes debe tener los pies que funcionen. Porque ¿cómo se pone uno firme? Sobre los pies. Uno no se acuesta para ponerse firme, se para para ponerse firmes. Los pies son importantes para el cuerpo como lo es cada parte del cuerpo. Como lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios 12. 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, así también es Cristo.
La iglesia de Corinto en ese momento estaba dividida en grupos y sectas, y Pablo, para lidiar con ese mal, el apóstol allí les exhorta. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Aquí está hablando de las personas, que no debe haber división en la iglesia, pero es lo mismo, es una ilustración perfecta al tema de la armadura, porque no podemos tomar la armadura a pedazos, es toda hace parte de la protección que Dios nos ha provisto. Cada parte del cuerpo es esencial, así como cada parte de la armadura es esencial para el funcionamiento, para la defensa. Yo recuerdo que la fisura en el hueso de mi pie no me dejó correr por varios meses. No pude casi ni trabajar, porque mucho de mi trabajo en ese momento era salir a visitar clientes. Y lo único que podía hacer era estar sentado. Los pies son absolutamente esenciales para el bienestar del cuerpo, debido a que hacen parte integral del cuerpo, están unidos al cuerpo. El hombre cristiano es una persona integral. Y si un pie se hiere, todo el cuerpo se hiere. Pero pensemos en las funciones de los pies. ¿Para qué sirven los pies? Principalmente para caminar, para correr, para estar de pie. Alguno les dará algunas otras funciones como bailar o qué sé yo qué más. Pero los pies principalmente sirven para caminar, correr o estar de pie. Y el texto dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La idea que lleva este versículo viene desde el versículo 14, el versículo anterior, estad pues firmes. Así inicia Pablo, estad pues firmes, y luego nos da dos piezas de la armadura. Esta es la tercera pieza para estar firmes. Y esta sería la función de los pies, es estar parados firmes, estar firmes, calzados para estar firmes. Y uno se pregunta, si está de pie, de pronto no necesitaría calzado, pues ya está firme, ya puede estar de pie firme, pero no es tan automático. Los soldados romanos usaban un tipo de calzado que les permitía en realidad estar firmes, inclusive estando solo de pie. Déjenme les explico. El calzado, o mejor las sandalias de los romanos, estaban muy bien ajustadas a los pies. Ellas tenían unas correas como cordones que las ajustaban firmemente al pie. Y esas sandalias no tenían nada que ver con las sandalias de hoy en día. Las sandalias de hoy en día se salen. Ustedes lo saben, las sandalias de los romanos eran más parecidas o servían como la función de las botas del ejército hoy en día. Para eso eran, para protección, para estar firmes. Esas tiras no les permitían salirse con facilidad. Prestaban esa función. Además estaban hechas de cuero, de un cuero grueso, al menos la suela muy grueso, para que nada en el piso les hiciera daño. De esa forma, si había alguna astilla en el piso, no eran presa fácil. Y además tenían unos tacos como los tacos de las llantas de las bicicletas de montaña, para que no resbalaran. Las sandalias entonces proporcionaban al soldado romano esa firmeza para no resbalar. Le ayudaban a evitar que se deslizara y cayera. La protección servía para protegerse de las imperfecciones del
terreno y de las amenazas que podrían plantar los enemigos. De esa forma los soldados podían moverse con facilidad. Y de hecho, nada es tan importante como estar preparados para la movilidad. La movilidad es clave en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, muchas de las batallas se ganaron o perdieron precisamente por esto del uniforme. Por ejemplo, los alemanes al principio de la guerra, a pesar de conocer los inviernos, no se prepararon apropiadamente. Y en los primeros inviernos se metieron a pelear con los rusos, que sí tenían el uniforme con unas buenas botas. Y por el hecho de que los rusos estaban mejor preparados, ganaron algunas batallas. Para los siguientes inviernos, los alemanes aprendieron la lección y se prepararon mejor. Se pusieron un buen uniforme de invierno, incluyendo las buenas botas o el buen calzado. Le pregunto, ¿tiene usted los pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz? Si ya no han observado en el texto, allí hay una palabra que no es muy común en nuestro lenguaje, no es muy común en el lenguaje del día a día. Ya conocemos un poco mejor lo del Evangelio de la Paz, pero apresto es una palabra poco común y de hecho es una palabra difícil. Es una palabra que solamente la encontramos en este lugar en todas las Escrituras, Efesios 6:15. Por eso no podemos ir a otros lugares a ver qué significa o a comparar con otros lugares en donde encontremos la misma palabra. No tenemos una referencia bíblica para examinarla. Por eso hay que ir al griego clásico, es ir a esas obras griegas que fueron escritas por otros autores y ver qué es lo que ellos dicen acerca de esta palabra. En los clásicos griegos, esta palabra significa estar preparado, estar listo, o se usa también como equipamiento. En español se traduce apresto, tanto en la Biblia de las Américas como la Reina Valera. Entonces, puede llevar la idea de preparado para o presto para el Evangelio de la Paz, listo para el Evangelio de la Paz. Y puede ser, pero tal vez la mejor traducción es equipamiento, dotación. Equipado o equipamiento es un poco mejor y lleva la idea de tener un equipo listo. El léxico que yo estudio dice que ese sería el mejor significado en este contexto. Calzados los pies con el equipamiento del Evangelio de la Paz. Equipamiento o equipo incluye también la preparación para el Evangelio, en el Evangelio. Hay algunos que dicen entonces que es estar listos y dispuestos a llevar las buenas nuevas del Evangelio de la Paz y de salvación a las demás personas. Que como cristianos deben estar listos para evangelizar y siempre dispuestos a obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio. Esto en muchos lugares es de esa forma así enseñado y es probable que sea este pensamiento o este entendimiento, porque en muchas Biblias la referencia cruzada que se utiliza es Romanos 10:15. Si ustedes notan en sus Biblias hay unos numeritos que lo llevan a veces a esa referencia cruzada, si tiene una Biblia que tenga las referencias. Ahí muestran Romanos 10:15 en la mayoría de las referencias cruzadas de casi todas las Biblias. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pero ojo, las referencias cruzadas no son inspiradas. Lo que son inspirados son los textos en su contexto, pero las referencias cruzadas no. No debería ciegas seguir a una referencia cruzada. Siempre debe evaluar si esa referencia cruzada está en el contexto y en realidad aporta información a lo que usted está estudiando. Y esta en este caso no parece ser una buena referencia. No es buena porque el apóstol está tratando acá una sola cosa, y es esta lucha, nuestra lucha en este conflicto con el diablo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes y potestades. Todo el objetivo de Pablo en este momento es que estemos firmes. Nos quiere dar
la armadura para poder estar firmes en contra de las antimañas del diablo. No está hablando ni está pensando en el evangelismo. Lo que está pensando Pablo es cómo proteger al cristiano que está siendo atacado día y noche por el diablo y todos estos poderes. Está pensando en advertirle que si no se pone toda la armadura de Dios va a ser derrotado. Esa es una guerra defensiva. Por eso, pensar en el evangelismo no es lógico. No cuadra mucho. Hágase esta pregunta y trate de contestarla y verá que no hay lógica. ¿Cómo puede la cuestión del evangelismo entrar en este asunto de la guerra espiritual? Por eso es que decimos que no es el mejor entendimiento esto del evangelismo. El apóstol está hablando de nuestra lucha contra el diablo. Y es por eso que la mejor interpretación es considerarla como el equipamiento del evangelio de la paz. ¿Y qué significa esto de equipamiento del evangelio de la paz? Déjenme sugerirles algunos principios. El primer principio es que el equipamiento permite la firmeza, la confianza, la estabilidad, el sentido de seguridad. Si está involucrado en un conflicto mortal con el adversario, un adversario que es poderoso, sutil y ágil, astuto, debe protegerse contra caídas, contra resbalones, contra deslizamientos. Debe asegurarse que el calzado está bien puesto. Esto es importante en todo conflicto físico y es aún más importante en el conflicto espiritual. Tiene que estar bastante seguro. Debe saber en dónde está. Debe saber en dónde se ha parado. ¿Dónde está parado? El diablo no debe encontrarlo desprevenido. Es como el que se para en un piso con jabón. A veces le ponemos jabón a este piso. Párese en ese piso y con un soplo va a dar al piso. Porque no se puede agarrar firme. Lo que significa esto es que debe estar confiado como un buen soldado de Jesucristo en el Evangelio de la paz. Pase lo que pase, ese Evangelio debe estar adherido a su ser. No importa la cantidad de huestes enemigas, no importan los poderes espirituales de maldad, no importa, mientras usted tenga ese Evangelio dentro de usted, no importa lo que hagan, ni qué tan cerca estén. No importa si llega el mismo diablo a tentarle. Si tiene puesto el Evangelio de la paz, entonces no debería caer. El Evangelio debe tomar un control firme de usted. De hecho, no debería andar por esta vida sin esta protección, porque puede ser atacado y caer. Y esto así tenga todas las otras partes del armamento puestas. Que esta vida los coja firme, con un entendimiento sólido del Evangelio, resuelto a usarlo y seguro porque sabe en quién ha creído. La mención de Pablo de estas sandalias nos llevan a esa noción. Si quiere estar firmes, asegúrese de que puede estar de pie y que quiere estar de pie. No salga corriendo con los pies descalzos ni camine sin protección. Póngase esas sandalias con los tacos y todo, y preste mucha atención a este requisito. El apóstol enseña la misma verdad en 1 Corintios 16. Allí nos da un mandamiento y dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe. ¿Creen ustedes que en la iglesia de hoy se entiende esto de permanecer firmes, de estar alertas en el Evangelio de la paz? Con muchos que hablo, ni siquiera entienden qué es el Evangelio. Menos qué es el Evangelio de la paz. Hay un gran número de personas cuyos pies no están calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Están resbalando, deslizándose. Y no estoy hablando de incrédulos. Estoy hablando de los que se llaman creyentes, los que dicen ser creyentes. Los hombres no están firmes, no tienen convicciones firmes. No conocen el Evangelio, no conocen las promesas. Algunos ni siquiera saben en qué es lo que creen. Solo para ilustrarles, esto de que hoy día algunos están cambiando del sistema dispensacional, que
al sistema de pactos es simplemente porque no han estudiado. No han estudiado con diligencia. Si alguien se cambia es porque no entiende ni siquiera el sistema dispensacional. ¿Cuántos entienden el sistema? Pocos. ¿Cuántos? ¿1, 2, 3? Hay 4 personas que entienden qué es el dispensacionalismo. Y todavía se cambian sin saber ni siquiera en dónde están. No han escuchado nunca el sistema de pactos y ya están allá. Porque no saben que si eso es tan mal en algo como un sistema, ¿cómo será en el Evangelio? Ahí sí la situación es gravísima, porque el Evangelio es lo que lleva a una persona a salvación. Es grave no saberlo. Muchos siguen a los otros y no corroboran lo que dicen las Escrituras en su contexto. No corroboran lo que dice en realidad o afirma una verdad. Y por eso no se comprometen y eso es delicado. Y es más delicado en el tema, mucho más delicado en el tema del Evangelio de la Paz. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no se han calzado los pies con el equipamiento del Evangelio de la Paz. Si están resbalando y deslizándose sin saber dónde estás, mientras estén ahí, el diablo les va a tentar, les va a hacer dudar de lo que creen o de lo que piensan que creen. Y yo puedo decir que esto es aplicable tanto a individuos como a las personas, a las iglesias. Yo le pregunto, ¿sabe qué cree? ¿Sabe por qué lo cree? La gente hoy está dispuesta a comprometerse en todo y a no tomar una posición. Si hay alguien con un argumento presentado de forma lógica, va para allá. Y viene otro y presenta un argumento de forma lógica, va para allá. Para un lado, para el otro. Como el mismo Pablo nos dice, de aquí para allá por cada viento de doctrina. Te pregunto, ¿realmente cree que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante? ¿Está listo para pararse en esa verdad? ¿No ceder? Eso es lo que se entiende por las sandalias, por ponerse esas sandalias. ¿Está listo para defender la deidad de Cristo? ¿Está listo para defender su nacimiento virginal? ¿Qué de los milagros? ¿Cómo los defendería? Los liberales, que están hoy en día por todas partes, atacan estas doctrinas que son innegociables. ¿Cómo las defiende usted? O de pronto al que le ataca le va a decir, venga a la iglesia que de pronto allí alguien le enseña. No puede funcionar así, porque usted debe saber cómo defender las doctrinas. Usted mismo debe estar preparado para defender lo que cree. Está listo para defender la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Su muerte sacrificial y expiatoria. Conoce los textos. Conoce los textos para hablar de esto, para defender. Está listo para defender la resurrección de Cristo como un hecho físico y literal. Está listo para defender la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde están todos estos textos de la Biblia que nos hablan precisamente de esto? Conoce usted su posición. ¿Cómo puede luchar contra el enemigo si no conoce su propia posición en relación al Evangelio? Hay un documental de la Segunda Guerra Mundial que nos muestra la importancia de estar preparados. Cuenta la historia que en la Segunda Guerra Mundial los que ganaban las batallas eran los que estaban preparados. En ese documental cada batalla fue ganada por los que tenían el uniforme apropiado, por los que se podían mover fácilmente de un lado a otro, por los que tenían el equipo apropiado, ya fuera para la defensa o para el ataque. Si por algún motivo no tenían el armamento, el uniforme o los tanques, o lo cogían mal parado, pues los vencían. Por eso debe estar preparado con la armadura, para que ese enemigo no tome ventaja de usted. Tome su posición, tome la suya y diga, esto es lo que soy por la gracia de Cristo. Esto es lo que he creído. ¿Recuerdan los reformadores y los prerreformadores? Ellos, piensen en esto, ellos cuando se pararon habían pasado 14 siglos de herejía, 14 siglos del catolicismo, de la tradición romana.
Igual que hicieron, se pararon y dijeron, esto es lo que creo acerca del Evangelio. Se pararon firmes en sus creencias y nunca se comprometieron. Usted también tiene que saber lo que cree y estar decidido y dispuesto a defenderlo, pase lo que pase. Tiene una posición definida. Está preparado para pararse en el Evangelio y decir, nunca cederé, nunca me moveré de este Evangelio de la paz. En el momento en que empiece a comprometerse o a comprometer la palabra de Dios, más pronto que tarde estará resbalando y deslizándose, no solo en la doctrina, sino también en la práctica. Algunas personas se contradicen constantemente. En un momento dicen que conocen el Evangelio, que conocen el Evangelio de salvación, que conocen la doctrina, pero es que yo llevo tantos años, yo llevo 35 años o 40 o 50 años en la iglesia, que son maduros espiritualmente, pero cuando llega el ataque son como novatos en una batalla. Son novatos sin experiencia, sin conocimiento, sin sabiduría, sin discernimiento, sin juicio. Caen y caen duro. Por eso debe conocer el Evangelio, debe conocer las doctrinas, debe conocer la palabra de Dios y con eso estar firme y no deslizarse. Algunos están tan graves en su ignorancia que ni siquiera saben que están en una batalla. Y son por esto manipulados por el mismo Satanás para hacer las cosas que no solamente los dañan a ellos, sino que pueden dañar a una iglesia. Dios no quiera que ninguno de ustedes se encuentre en ese lugar. Por eso, sea de una sola pieza en lo que cree. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. El Evangelio de Cristo no es sí y no al mismo tiempo, no puede ser. No es como los políticos, esto de los políticos desde el presidente hacia abajo, para ellos es sí y no a veces sí, a veces no. Y es lo mismo para el mundo. Pero esa no es la verdad de Cristo. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo nunca es sí y no. El Evangelio es claro, es o no es sí en Él. Blanco o negro, pero no grises. No hay grises. La enseñanza de Pablo no concuerda con el credo popular de que, bueno, es lo que yo creo, ya usted creerá otra cosa. Eso no es lógico. No hay lógica en ese argumento. No es posible sí y no al mismo tiempo. Pablo lo dice, el Evangelio no es sí y no, sino que es sí en Él. Pues tanto como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí. 1 Corintios 1:20. Por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y eso significa que usted y yo debemos añadir al amén de Pablo nuestro amén, a decir, estamos de acuerdo. Sí. Por eso, firmes por encima de todo. Siempre firmes por encima de todas las cosas. Y esa posición se aplica no solo a la doctrina, se aplica a todo en su vida. Una vez que llega a esta vida, si tiene que tomar una posición, debe tomar una posición que es al lado de Cristo, inquebrantable al lado de Cristo. Todos esos bebés, tenemos un grupo de mujeres que están embarazadas en este momento en nuestra iglesia y en los próximos meses van a llegar todos estos nuevos integrantes de la iglesia, pero ellos van a tener que en ese momento o en algún momento tomar una decisión y no resbalar. Esa es la decisión que deben tomar, una decisión por Cristo. Cuando nosotros llegamos a vivir, después de muchos años de vivir por fuera aquí en Colombia, me encontré o quería buscar a mis amistades antes de ser creyente y fui a buscarlas con el propósito de evangelizarlos. Pero en ese momento estas personas no creyentes hicieron propuestas para hacer las mismas cosas que hacíamos antes de creer. Por eso, una vez que ha creído, no debe volver a su vómito.
Debe negarse a entregarse a ese juego de nuevo. No debe regresar a las actividades del diablo. Ustedes ya saben en lo que han creído. No se resbale hacia aquellas maneras de vivir. No, diga no. Tenga sus pies calzados con el evangelio de la paz y una vez que entienda que es completamente diferente a la vida anterior, debe decir, por gracia de Dios, esto es lo que soy. Estoy firme y aquí me quedo. Puede ser tentado. Puede ser tentado por alguien que le gusta o que le gustaba mucho, pero debe decir, no puedo traicionar a mi Señor. Debe comprometerse a obedecer sus mandamientos. Sus pies están calzados y no se debe mover. ¿Y qué es estar firme? Pues ser un conocedor del Evangelio, un conocedor de los principios, y debe conocer cómo aplicarlos a su vida. Y esto, como les digo, aplica a todas las áreas de su vida, a su intelecto, a su doctrina, a la práctica, a todas las áreas. Están sus pies calzados. Esa es la necesidad de hoy. Esa es la llamada de Dios para los individuos y para la iglesia, para todos los cristianos. Dios está buscando personas que se pongan firmes, que estén firmes con esas sandalias bien puestas, con ese conocimiento claro. Y hay que decir que esto no es de muchos, esto no es de masas, esto es de unos pocos, el llamado es de pocos. Jesucristo lo dice, unos pocos, solo unos pocos son los que entran. ¿Recuerdan a Gedeón? El ejército de Gedeón, 32,000 personas se reunieron para pelear. Pero Dios cortó el ejército, sacó un poconón de personas, dijo, todos estos no. Los redujo a 300. Y esos 300 eran los que Dios podía confiar. Sabía que estos 300 se mantendrían, que no se rendirían y que nunca se comprometerían. Así que el resto lo sacó. Y con esos pocos 300 derrotó a sus enemigos. Dios siempre lo ha hecho de esa forma. Su obra más grande es a través del remanente. No piense en los números, no piense que tantos han creído. Usted firme. Lo que Dios quiere es un hombre y una mujer que pueda decir estoy firme en lo que creo, cuyos pies están calzados con el evangelio de la paz. Él sabe, Dios sabe que puede confiar en ellos, que se mantendrán firmes sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Pueden venir las huestes, las potestades, cualquier maldad puede llegar y usted está firme, no hay manera de que lo muevan. ¿Está firme? Le pregunto. Se propone ponerse firme. Está listo para estar de pie. Ha entrado en la vida cristiana completamente o tiene un paso todavía del mundo, en el mundo, está más del lado del mundo que en el cristianismo. Está un pedacito allá, es que me gusta mantenerme un poco de este lado, o está completamente del lado cristiano. Recuerde que no puede servir a Dios y a Mamón. Puede pensar que puede, pero al final no va a poder. Muy pronto se va a dar cuenta de que no puede. Va a ser derrotado y va a ser miserable. Y cuando se enfrente a Dios en el juicio se avergonzará de usted mismo. Póngase las sandalias, con la preparación, con la firmeza, con el equipamiento del Evangelio de la paz. Firmes, hermanos. Ustedes que son varones, firmes. Ustedes, mujeres de Dios, firmes. Y hay un segundo principio, además de la firmeza, la confiabilidad y la confianza. Y es, esté vigilante, esté alerta, esté en un estado de alerta. Debe darse cuenta o debe conocer el carácter del enemigo, el enemigo que usted enfrenta. Y conociendo al enemigo, debe estar en vigilancia 24/7. Pablo lo dice en 1 Corintios 16:13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. La palabra estar alerta o estar vigilante la usa, ¿por qué? Para que no entren en tentación, para que puedan estar firmes en la fe. Y esto es una verdad que se enfatiza por todas las Escrituras. Pablo exhorta a los colosenses a andar
Les dice, andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. 1 Corintios 1, 9 y 11. Sus palabras le llaman a andar con cuidado. Luego en el Colosenses 2, 6 vuelve y dice, andar en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Sus palabras nos advierten a que debemos vigilar en dónde ponemos los pies, por dónde andamos, qué es lo que pisamos. El enemigo le pone trampas, le pone astillas para que caiga. Recuerde siempre esto, que el enemigo es muy astuto y no va a parar. El apóstol Pedro lo describe como un león rugiente, caminando continuamente. Esto me recuerda a un perro que tuvimos que le gustaba cazar pájaros. Se acercaba a ellos con mucho sigilo y si se descuidaban, caían en sus colmillos. Esa es la imagen del diablo como un león rugiente, deambulando, buscando a quien devorar. Por eso, póngase la armadura celestial. No deje de vigilar, de estar atento, ni de noche ni de día. Y recuerde que el diablo nunca se cansa, y él comanda, y él manda principados y poderes y todas las huestes espirituales de maldad. Por esto, usted tampoco descanse, debe estar firme de noche y de día, y debe estar alerta, porque el diablo le puede atacar de forma inesperada. En cualquier momento llega. No sabe cuándo viene, de dónde viene o cómo viene. Si lo supiéramos, por supuesto, toda nuestra posición sería diferente. Solo piensen cuando han tenido un momento de gran victoria en un servicio, o después del bautizo, o en sus hogares. Algunos, después del servicio, dicen, ese mensaje me pegó y estoy listo para hacer cualquier cosa. En otras ocasiones van a las aguas del bautizo y dicen, ya está, ahora sí la hice, ya me bauticé. Después de eso puede llegar Satanás y tentarlos. En ese momento, en el momento de más victoria, pueden caer. Es el momento más peligroso. Por eso, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nunca se sabe cuándo viene el enemigo. No puede confiar en el hecho que recientemente ha sido bendecido por Dios de una manera especial. El enemigo puede aprovecharse de eso y hacerlo caer, hacerlo tropezar. Recuerden, fue después del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, después de que ascendió el Espíritu Santo sobre él, que el mismo Satanás lo tomó y lo llevó a tentarlo. Igual sucede con los bautizos acá. Son de los momentos en donde debe estar más firme, porque son momentos donde puede llegar cualquier clase de tentación. Ninguno sabe cuándo va a venir la tentación. Cuidado con lo inesperado. Y otra consideración importante es la sutileza, las artimañas del diablo. El apóstol ya nos lo dijo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas reengañosas del error. Es el diablo quien usa a los hombres con astucia. Él usa a los hombres y los usa para que nosotros caigamos. La astucia de los hombres se refiere a esa rapidez con la que las manos engañan a los ojos. Esto es lo que está sucediendo en este momento doctrinalmente o teológicamente, es lo que nos está diciendo el apóstol en este momento, que abundan falsos maestros. No debe creer todo lo que está escrito por ahí, todo lo que dicen las personas no lo debe creer. No debe asumir que si un hombre dice que algo que es
escandalosamente incorrecto es un buen evangélico, o no dice algo mejor, así escandaloso. Uno dice, bueno, si no está diciendo algo tan grande, tan mal, pues de pronto está bien. Pero es lo que está sucediendo hoy, no hay discernimiento. Los cristianos no están listos, no están en un estado de alerta y creen todo lo que les dicen. No están preparados para la astucia y las artimañas del error, las tácticas del diablo. Y 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus ardices, no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2:11. Él les estaba escribiendo sobre perdonar a un hombre que los había perjudicado. Y dice que lo estaban haciendo no solo por el bien del hombre, sino porque sabía que el diablo siempre estaba listo para entrar y aprovecharse de la situación. Y le pregunto, ¿conoce la sutileza de Satanás? ¿Sabe acerca de sus artimañas? ¿Reconoce cuando está camuflado? ¿Conoce las diferentes formas en las que aparece? Si desea defenderse, cálcese los pies con el apresto del Evangelio, con ese equipamiento. Debe estar siempre alerta, siempre atento a lo que está haciendo el enemigo. Pero no solo debe ser consciente de la sutileza de Satanás, sino también de cómo cambia sus tácticas. El diablo a veces cambia su propia apariencia. No siempre es un león rugiente. A veces se aparece como un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. El diablo no siempre es feo y cruel. Puede ser agradable y amigable. Y por eso es que muchos son engañados. La amigabilidad es lo que la mayoría de la gente entiende como santidad hoy día. Tan amigable, tan amable. Qué tipazo, qué buena persona. Hablé con él y es súper amable. Pero la pregunta es, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree esa persona? La pregunta más importante no es si sea agradable o no, es ¿qué cree? ¿Qué cree acerca de la Biblia? ¿Qué dice acerca de la verdad? Ah, pero es que es tan amable. Nunca dice una palabra desagradable sobre nadie. Por lo tanto, debe ser un cristiano maravilloso. Esto dice el creyente que no se ha puesto el calzado del equipamiento del Evangelio de la paz. Pero el diablo a menudo también cambia sus métodos. A veces viene a usted oponiéndose violentamente y condenándole. Al momento siguiente lo halaga, al momento siguiente lo exalta y usted todo orgulloso cae. A veces viene y lo obliga, por así decirlo, y lo obliga para hacer lo que él quiere que haga. La siguiente vez lo convence con razonamientos sutiles. El diablo se contradice a sí mismo todo el tiempo y no le importa, no le importa. Su único objetivo es derribarlos. Se contradecirá a sí mismo si es necesario. A él no le importa. Mientras le crea en ambas ocasiones, él está perfectamente contento. A veces ataca la Escritura. Al momento siguiente está citando los textos de la Escritura. En un momento viene a nosotros y nos dice que somos lo suficientemente buenos como para ser cristianos. Que la muerte de Cristo no es suficiente para salvarnos. Luego dice que sus vidas son tan buenas que Dios los aceptará por sus méritos. Algún momento dice que tiene que justificarse por sus buenas obras, que nada cuenta con Dios sino las buenas obras, y al momento siguiente vendrá y les dirá que las obras no importan, que no importan en absoluto. Mientras usted diga que cree en Cristo, ya está, que cree en su sangre, ya está, y por eso puede ir donde quiera, que puede hacer lo que quiera, porque yo ya dije que creí, yo algún día ya creí, ya alcé la mano, ya firmé la tarjeta, ya pasé al frente, ya está, no tengo que hacer nada más. En un momento
Se acerca al cristiano y le dice, no se exceda, cuide su salud, cuide sus intereses. Al momento siguiente lo tiene tan ocupado que no puede poner ni un minuto de tiempo a examinar lo que dice la palabra de Dios. El mismo diablo lo tienta en ambos extremos. Nada le importa al diablo más que meterlos en problemas. En el momento que viene y lo llena de dudas sobre la verdad y sobre la fe, en el momento que viene y lo llena de credulidad, que los lleva inclusive a pensar que todos son milagros. Piensa, yo en un momento dudo de todo y al otro momento digo, no, todo es del Señor y todos son milagros de Él. Él los lleva a los extremos y es perfectamente feliz siempre y cuando estén obedeciendo lo que Él les dice. En un momento los persuade para que sean laxos. Al momento siguiente los llevará a que sean súper escrupulosos. Los hará hasta legalistas, que tendrá hasta miedo de moverse y que no se puede mover si no está bajo la ley. Estas son algunas de las razones por las que deben estar calzados con el equipamiento del Evangelio de la Paz. Estamos luchando en contra de las artimañas del diablo, de los principios y poderes, de ese ingenio diabólico en todas las cosas. Y solo hay una defensa segura. Siempre esté listo, siempre tenga esa armadura puesta. Vigilad para que no entréis en tentación. Eso es lo que se entiende por tener los pies calzados con el equipamiento del Evangelio de la Paz. Y que le pido a Dios que nos haga sabios en este asunto vital para cada uno de nosotros. Y con esto terminamos y vamos a orar. Padre, hoy queremos que estas palabras que tú has dejado en las Escrituras, estas grandes palabras que nos has mostrado, esta armadura que nos has regalado para nuestro uso, la pongamos por obra, la podamos usar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que esta verdad del Evangelio, que este entendimiento de las doctrinas nos permita estar firmes en lo que hemos creído. Y mi oración, Señor, es para que cada uno de los que están aquí en este lugar, no solo hoy, sino todo el tiempo, Señor, sigan siendo edificados, instruidos en la verdad, que la verdad se vuelva para ellos lo más importante en su vida, es que no estén poniendo los ojos en las cosas de este mundo, sino en la verdad de tu palabra. Y esto te lo pido, te lo ruego, te lo clamo en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.